esquema vamos a ver, ¿no? Y tener bien claro cómo ordenamos las preguntas dentro del presente continuo. Recuerda que siempre hay un orden muy exacto, muy preciso, ¿no? Y eso no debe de cambiar, hay que entenderlo de la mejor forma. Nosotros en español hablamos y componemos de una manera completamente distinta, ¿no? So, the word order in that questions is, ¿no? El orden de las palabras en estas preguntas, en esas preguntas que acabamos de ver es, ¿no? ¿Cómo sigue? Si estamos frente a una pregunta con WH, obviamente colocamos a la palabra con WH delante, ¿no? Como el caso de where, por ejemplo, ¿dónde?, ¿no? Seguido inmediatamente después por el verbo be, conjugado correctamente, siempre dependiendo del sujeto, ¿ok? El verbo principal en su forma ing, complemento o predicado, ¿ok? Por ejemplo, is he working today? ¿Está él trabajando hoy, el día de hoy? ¿Okay? Is Mr. Smith working today? ¿Está el señor Smith trabajando hoy, el día de hoy? Entendemos que es el sujeto, ¿no? Estoy reemplazando por un pronombre. ¿Okay? Where are they going? ¿A dónde? ¿A dónde están ellos yendo? ¿A dónde están ellos yendo? Se entiende que ahora. ¿Okay? Where are those people going? ¿A dónde? ¿A dónde están yendo esas personas? Aquellas personas, ¿ok? ¿Verdad? Esas personas reemplazadas por el pronombre they, ¿no? Y así utilizamos la estructura gramatical de las preguntas del presente continuo, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? En el idioma inglés tenemos dos tipos de pregunta, ¿no? Una de ellas, o la primera se llama yes, no question, ¿ok? Inmediatamente todo yes, no question genera un short answer, una respuesta corta. Se llama yes, no question porque justamente al generarse una respuesta corta es un sí o un no. Nada más, ¿ok? O sea, ese tipo de pregunta orienta a un sí o un no. Y como estamos trabajando con el verbo be, ese mismo verbo be se refleja en la respuesta corta. Por ejemplo, ¿are you listening to the radio? ¿Estás tú escuchando la radio? ¿Ok? Posible respuesta, yes, I am. Sí, yo estoy escuchando la radio. Pues se llama respuesta corta, porque contiene toda la información que viene en la pregunta. Para no repetir todo otra vez, el idioma inglés hace eso, ¿no? Resume todo dentro de un solo verbo, ¿no? En este caso el verbo be, ¿ok? Conjugado correctamente siempre dependiendo del sujeto, ¿ok? En una relación directa, como es lógico, ¿no? ¿Ok? Otro ejemplo, pregunta, ¿is Tom working today? ¿Está Tom trabajando hoy, el día de hoy? Posible respuesta, yes, he is. Sí, él está trabajando el día de hoy, ¿ok? Y justamente resumo, ¿no? Toda la información que viene de la pregunta, ¿no? Pues se llama respuesta corta, ¿ok? Otro ejemplo, is it raining? ¿Está lloviendo? Está lloviendo ahora, ¿no? ¿Ok? Posible respuesta, no, it isn't. No, no está lloviendo, ¿de acuerdo? Y ahora de forma negativa, ¿ok? Siempre trabajando justamente en ese mismo aspecto, ¿no? En la misma conjugación del verbo. Are your friends playing football? ¿Están tus amigos jugando al fútbol? ¿No? ¿Están ellos jugando al fútbol? Tus amigos son ellos, ¿no es cierto? Or they, ¿okay? Pues si la respuesta no, they aren't. No, ellos no están jugando al fútbol, ¿no? Y contengo toda la información que viene de la pregunta. Y así entendemos de la mejor forma a estas preguntas, ¿no? Ahora, hay una cuestión gramatical aquí, ¿no? Los yes, no question que trabajan directamente con el verbo be, y vamos a ver también otras formas, en las formas afirmativas, de toda respuesta corta afirmativa, nunca va a hacer la contracción del sujeto con el verbo be, fíjense, ¿eh? Por una cuestión de fluidez y entonación. No uses contracciones aquí. Dice, yes, I am. Si digo yes, am, como que la idea me queda un poco colgada, ¿no? En el aire. ¿Okay? Yes, I am. Yes, he is. ¿Okay? Por una cuestión de entonación y de fluidez, ¿no? Eso es muy importante reconocer. Con las negaciones no hay problema, con o sin contracción, ya que al agregar el not hace la oración un poco más larga y me da opción pues a poner una buena fluidez, ¿no? ¿Okay? Esta relación a los yes, no question, ¿okay? Entonces, justamente con su respectivo short answer, respuesta corta, ¿no? Esta pregunta orienta a un sí o un no. La otra forma de pregunta que tenemos en inglés se llama WH question, la pregunta con WH, ¿no? Y se llaman así justamente porque la palabra que apertura este tipo de pregunta contiene las letras WH, ¿ok? Fíjate, ¿no? What, where, why, who, where, etc., ¿no? Como son los ejemplos, ¿no? Y la estructuración es como lo hemos visto, ¿no? El verbo be conjugado correctamente, seguido del sujeto y el verbo principal en su forma ing, ing form of the verb, ¿ok? Estas preguntas con WH, también conocidas como information questions, preguntas de información,
Entonces, la respuesta obviamente va a ser muy variada, ¿no es cierto? Muy informativa, ¿no? Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento, mientras estoy hablando, ¿no? What are you doing? Where is Tom going? ¿A dónde? ¿A dónde está yendo Tom? ¿A dónde está yendo Tom ahora, en este momento? Why are you crying? ¿Por qué? ¿Por qué estás tú llorando? ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? ¿Okay? Who is cooking? ¿Quién está cocinando? ¿Okay? Fíjate que en esta estructura gramatical, cuando usamos la pregunta con who, ¿quién?, no usamos sujeto, porque justamente la pregunta está orientada a preguntar por el sujeto. ¿Okay? Otra característica gramatical, ¿no? Si vamos a usar al verbo be conjugado en tercera persona, is. ¿Okay? Where are the children studying? ¿No? ¿Dónde están estudiando los niños, los chicos, los muchachos? ¿No? ¿Dónde están estudiando? Where are the children studying? ¿No? ¿Dónde están estudiando? Y así construimos a las preguntas con WH, ¿no? Muy importante para poder entenderlas. Ok, jóvenes, entonces hasta aquí más o menos hemos podido ver, primero, estructuración gramatical, cómo construimos, ¿no?, a un tiempo gramatical, hoy día con el presente continuo. Los elementos gramaticales siguen un orden específico, muy preciso y muy exacto, no hay que andar cambiando las formas, ¿ya? El sujeto siempre importante en una oración en inglés, ¿no?, justamente por la conjugación del verbo, ¿no? En este caso, en la forma continua, hemos visto que utilizamos al verbo principal en su forma ing, más hay una traducción, lo entendemos como la acción del verbo. ¿De acuerdo? Eso en gramática. Ahora, toda gramática tiene una función gramatical, o sea, sirve para algo, me trae un mensaje, me dice algo, debo entenderlo siempre de esa forma, ¿no? Entonces, el presente continuo, ¿qué cosa es? ¿Para qué lo utilizo? ¿Cómo lo voy a comprender? ¿No? El presente continuo es algo que está sucediendo ahora, en este momento, en este instante. Y de esa forma vamos entendiendo mejor a los tiempos gramaticales y vamos a comprender lo que se está leyendo, ¿no? Cómo nos plantean o cómo nos presentan una posible forma de examen o evaluación, ¿no?, lo que tengamos en el futuro, ¿no es cierto?, con respecto a las evaluaciones. Entonces, esta es la mejor forma de entender el idioma inglés, o cualquier idioma en general, ¿no?, los componentes gramaticales, ¿okay?, y la formulación, y para qué sirve, ¿no?, cómo lo utilizamos, bueno, la función gramatical, que es muy importante. Vamos a ver ahora, ¿no?, cómo es correcto, lo que nos compete justamente a la práctica, ¿no?, un pequeño ejercicio utilizando ese tiempo gramatical relacionado justamente a la comprensión lectora mediante un texto. Vamos a desarrollar entonces, a modo de ejercicio, ¿no?, y les voy a ayudar en la práctica dirigida, ¿no?, mediante un texto. ¿Okay? Que está orientado, pues, en su mayoría, ¿no?, en la mayor parte de su composición, en el tiempo que acabamos de revisar, el presente continuo. ¿Okay? Nos voy a ayudar también en la traducción, no se preocupen, ¿no?, porque también nos va a servir también para enriquecer el vocabulario, ¿no? ¿Okay? Y de esa manera vamos componiendo y vamos entendiendo lo que se está leyendo para poder resolver de mejor forma las preguntas propuestas. ¿Okay? A ver, en la práctica dirigida vamos a ver este texto, ¿no? Sarah Miller is in New York. Sarah Miller está en Nueva York, ¿no?, en la ciudad de Nueva York. She is writing a letter to her best friend. Ella está escribiendo una carta a su mejor amiga. ¿Okay? En este caso tenemos que es su mejor amiga, ¿no? ¿Okay? La mejor amiga de Sarah, ¿no? Y Sarah, que en este momento está escribiendo, empieza su carta de esta forma. Dear Sofía, ¿no?, querida Sofía. ¿Okay? How are you? ¿Cómo estás? ¿No? How is London? ¿Cómo está Londres? ¿Cómo va Londres? ¿Okay? Se entiende que Sofía está en Londres, ¿no?, y está escribiendo una carta, un email, ¿no? ¿Cómo está Londres? Y empieza a contarle Sarah lo que está haciendo, ¿no? I am having a very good time in New York. Yo estoy pasando un buen rato, un buen tiempo, un buen momento en Nueva York. Como bien sabemos, dijimos que Sarah está en Nueva York ahora y la está pasando muy bien. ¿Okay? Y le sigue contando, ¿no? It's Sunday, es domingo. ¿Okay? And it's sunny and warm. Y está soleado y tibio, templado. Le está describiendo el clima, ¿no? ¿Okay? Le está diciendo qué día es, cómo está el clima, ¿no? Soleado y templado, ¿no? El clima está tibio. ¿Okay?
Now it's 10 in the morning. ¿No? Ahora son las 10 de la mañana, son las 10 en la mañana, 10 de la mañana. And we are in Central Park. Y nosotros estamos en Central Park, ¿okay? Que es uno de los parques emblemáticos de la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto? ¿Okay? Dice we are, nosotros. Entonces entendemos que Sara no está sola, ¿okay? Vamos a ver más adelante cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Okay? I'm sitting under a tree. Yo estoy sentada debajo de un árbol, ¿okay? Sara le dice, ¿no? Que Sara dice que está sentada bajo un árbol. I'm listening to my radio, ¿no? Yo estoy escuchando mi radio. And I'm writing to you, of course. Y, por supuesto, of course, yo estoy escribiéndote. ¿Ok? Lógico, pues, ¿no? Sara está describiendo, ¿no? Que está sentada debajo de un árbol, está escuchando música, la radio, ¿no? Y está escribiéndole, por supuesto, ¿no? Es lo que está escribiendo este texto. ¿Ok? Y empieza a contarle, ¿no? My Canadian cousin, Rosemary, is here with us, ¿no? Mi prima canadiense, Rosemary, se llama Rosemary, ¿okay? Está aquí con nosotros, como dijimos, no está sola, ¿no? Y habla en plural, decía we, nosotros, ¿no? Y describe lo que hace su prima Rosemary. She's reading a comic. Ella está leyendo una historieta, ¿no? Un libro de historietas, ¿no? Comics, ¿okay? Y empieza a describirla, ¿no? She's very pretty. Ella es muy bonita, ¿okay? La prima Rosemary es muy bonita, ¿no? She's tall and slim. Ella es alta y delgada, ¿okay? And she has long, wavy brown hair. Y ella, su prima, tiene cabello largo, ¿no? Ondeado y castaño, ¿okay? Entonces, está describiendo a su prima, ¿no? Que dice que es muy bonita, que es bonita, ¿okay? Her parents are in Toronto. Sus padres, sus papás, papá y mamá, están en Toronto, en la ciudad de Toronto. Se entiende que los papás de Rosemary, ¿ok? Y se sigue contando, ¿no? My father is reading the New York Times, ¿no? Mi papá, se entiende que es el papá de Sara, ¿no? Está leyendo el New York Times, an American newspaper, un periódico americano, ¿no? Es el nombre del periódico, el New York Times, ¿okay? Así se llama el periódico, un periódico americano muy famoso que circula en toda la ciudad, ¿no? Equivalente a un comercio, por ejemplo, aquí para nosotros, ¿no? My mother is playing with my little brother Jimmy on the grass. Mi madre, mi mamá, está jugando con mi hermanito, con mi pequeño hermano, Jimmy. El hermano se llama Jimmy, ¿ok? Sobre el césped, sobre el grass, ¿no? Sobre el césped en el parque, ¿ok? And they are eating popcorn. Y ellos, se entiende que su mamá y su hermano, ¿no? De Sara, están comiendo, ¿okay? Canchita, popcorn, ¿no? ¿Okay? Palomitas de maíz, ¿de acuerdo? There are many people in the park. Hay muchas personas en el parque, ¿no? En el parque, ¿no? Some men are jogging. Algunos hombres están trotando, ¿okay? A modo de ejercicio, ¿no? Jog es trotar, ¿no? Como corriendo despacio, ¿no? Jogging, están trotando. Two girls are walking their dogs. Dos chicas, dos muchachas, están paseando a sus perros, ¿ok? And an old man is skating, ¿no? Un poco sorprendida, ¿no? Y un anciano, un hombre de tercera edad, ¿no? Un hombre bastante mayor, está sobre el skate, ¿no? Está practicando el deporte del skate, skating, ¿no? Que es el deporte, ¿no? Está sobre su skate seguramente practicando, que es también muy común, ¿no? And he can do that quite well. Y él puede hacer eso, se refiere a esquiar, bastante bien. Quite well, ¿no? Lo hace bastante bien, se refiere a esquiar. We often come to this fantastic park. Nosotros, se refiere a Sara y su familia, a menudo venimos a este parque fantástico, ¿no? El Central Park, ¿ok? In this wonderful city, en esta maravillosa ciudad, ¿no? Because we are relaxing here, porque nosotros nos relajamos, estamos relajados aquí, ¿no? Se relajan, la pasan bien, ¿no? But sometimes we visit other interesting places. Pero a veces nosotros visitamos
otros lugares interesantes, ¿no? Y menciona alguno de ellos. Museums, museos, shops, tiendas, galleries, galerías, ¿no? Galerías de arte, por ejemplo, ¿okay? Etcétera. New York is great, ¿no? Nueva York es fabuloso, es espectacular, ¿okay? There are many fantastic skyscrapers, ¿no? Hay muchos rascacielos fantásticos, edificios muy altos, ¿no? Muchos edificios fantásticos, rascacielos fantásticos, ¿no? Great shops, tiendas fabulosas, espectaculares. And there are people everywhere. Y hay personas, hay gente por todos lados, en todas partes, ¿no? No hay una ciudad muy cosmopolita. Love, Sara. Con amor, Sara. Con cariño, Sara, ¿no? Y se despide de esta forma, ¿no? Cerrando su carta, su email, ¿ok? De esta manera, entonces, chicos, hemos visto, ¿no? Cómo utilizamos al presente continuo, ¿ok? Sara justamente está describiendo todo su entorno y lo que está haciendo ella y su familia, ¿no? Y las personas que lo rodean en el parque, porque describe también el lugar, el área donde se encuentra, ¿no? Mientras ella está escribiendo, todo eso a su alrededor está sucediendo, está pasando. Eso es el presente perfecto, ¿no? De una manera bastante descriptiva también describe el lugar y podemos imaginarnos, ¿no? El lugar donde está ella, inclusive nos describe el tiempo, no el clima, nos describe la hora en la que suceden las cosas y de la mejor forma vamos entendiendo entonces a este presente continuo, ¿no? Esa es la idea, entender y comprender lo que se está leyendo dentro de un contexto, ¿no? Se juntan varios elementos, la composición gramatical, justamente entender al verbo, ¿no? Para poder conocer la acción y lo que está pasando, ¿no? Se junta también justamente el uso, ¿no? El presente continuo, cómo lo entendemos y cómo es lógico también el vocabulario, ¿no? Muy importante dentro de una composición gramatical. Todos estos elementos juntos nos ayudan a entender mejor el texto, ¿ok? Vamos a ver, continuando con el ejercicio, algunas preguntas, ¿no? Sugeridas para este texto. Bien, tenemos aquí entonces algunas preguntas a modo de ejercicio, ¿no? Para justamente poder trabajar la comprensión lectora, ¿no? A ver, la primera pregunta nos dice, where is Sarah? Where Sarah, ¿no? ¿Dónde está Sarah, según el texto, ¿no? She's in Canada, ella está en Canadá, no está en la prima es canadiense, pero tampoco está en Canadá, ¿no? She's in Central Park, ella está en Central Park, sí, ¿no? Justo nos indica, está en Nueva York, pero está en Central Park, ¿no? She's in London, ella está en Londres, Sarah está en... No, la amiga está en... Sofía es la que está en Londres, ¿no es cierto? She's in Toronto, no, porque justamente la prima es la que es de Canadá, ¿no? ¿Cierto? Y los papás de la prima están en Toronto, como hemos visto, ¿no? She's in a skyscraper, ¿no? Ella está en un rascacielos. No dice, menciona que en la ciudad hay muchos rascacielos, pero no es que esté en un rascacielos, ¿no? Entonces, la respuesta sería, she's in Central Park, ¿okay? Ella está en Central Park, ¿no? Es el lugar donde se ubica Sara, donde está Sara, según el texto, ¿no? Segunda pregunta, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Se entiende que ¿qué está haciendo Sara? ¿Okay? A ver, vamos a ver. Primera opción, primera posible respuesta. She's playing with her little brother Jimmy. Ella está jugando con su hermanito Jimmy. No, Sara no está jugando con el hermano. La que juega con el hermano es la mamá, la madre de Sara, ¿no? ¿Okay? Ella es la que está jugando con el hermano, ¿verdad? Otra opción, she's reading a comic and walking her dogs, ¿no? Ella está leyendo una historieta y paseando a sus perros. No. La que está leyendo una historieta es la prima, que es canadiense, ¿no? ¿Okay? Y paseando a sus perros, no. Unas chicas que pasaban por allí estaban paseando a sus perros, descartado. She's listening to her radio and writing a letter. Ella está escuchando su radio y escribiendo una carta, ¿okay? Eso es lo que está haciendo justamente Sara, ¿no? Sara contaba, ¿no? Que estaba sentada bajo un árbol y mientras escuchaba la radio, estaba escribiendo también la carta, ¿no? ¿Okay? Que sería la respuesta, ¿no? She's jogging, ella está trotando, no. Dos hombres que pasaban por ahí estaban trotando, no Sara, ¿okay? She's shopping and visiting museums. Ella está de compras, haciendo compras y visitando museos, no en ese momento. Mencionaba que sí, iban a algunas tiendas, iban a ver museos, pero no lo estaban haciendo en ese momento, lo ponía como una alternativa, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, what is she doing? ¿Qué está haciendo Sara? She's listening to her radio and writing a letter. Según el texto, Sara está
escuchando su radio y escribiendo una carta, ¿no? Y también mencionaba que estaba sentada debajo de un árbol, ¿no? Y así entendemos entonces de la mejor forma estas dos preguntas, ¿no? ¿Okay? Vamos a seguir con unas cuantas preguntas más. Continuando entonces con una tercera pregunta, ¿no? Nos plantean, Who is Sarah writing to? ¿Okay? ¿A quién está escribiendo Sara? ¿Okay? ¿A quién está dirigiendo la carta? ¿Okay? Posibles alternativas, ¿no? She's writing to her parents. Ella está escribiendo a sus padres, a sus papás. No, ella está más bien en el parque con sus papás, ¿no? Recuerden que están ahí pasando un día en familia, haciendo actividades. Segunda opción, she's writing to her friend Sofía. Ella está escribiendo a su amiga Sofía. Sí, Sara está escribiendo una carta a su amiga Sofía, ¿okay? Esa sería la respuesta, ¿no? Definitivamente, porque she's writing to her little brother, ella está escribiendo a su hermanito, a su hermano pequeño, no, el hermano pequeño también está en el parque. She's writing to her mother, ella está escribiendo a su mamá, no, la mamá también está en el parque, ¿no? She's writing to the New York Times, ella está escribiendo al New York Times, al periódico, no, tampoco, el papá está leyendo el periódico, que es diferente, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿a quién está escribiendo? Sara está escribiendo a su amiga Sofía, ¿ok? Pregunta 4. What is her cousin doing? ¿Okay? ¿Qué está haciendo su prima? Entiende que la prima de Sara, ¿okay? Rosemary, ¿se acuerdan? ¿No? Que era canadiense, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, ¿qué está haciendo Rosemary? ¿No? En ese momento, mientras Sara estaba escribiendo la carta, ¿no? She's skating. Ella está esquiando, está con el esquí, con los patines. No, un hombre mayor, un hombre de la tercera edad, está esquiando, lo hacía muy bien, decía, ¿no? She's jogging. Ella está trotando. No, un par de hombres que pasaban por ahí estaban trotando, ¿no? She's visiting museums. Ella, la prima, está visitando museos, no en ese momento. Decían que en algunas oportunidades iban a museos, ¿no? A otros lugares, pero en ese momento no estaba visitando museos. She's walking her dogs. Ella está paseando a sus perros. No, un par de chicas que pasaban por ahí también estaban paseando a sus perros, ¿no? Entonces, she's reading a comic. Ella está leyendo una historieta. Eso es lo que estaba haciendo justamente la prima de Rosemary mientras Sara escribía la carta, ¿no? La prima, Rosemary, que era canadiense, estaba leyendo una historieta. She's reading a comic, ¿ok? Esa tendría que ser la respuesta, ¿no? De acuerdo al texto, como ya dijimos, ¿no? Y una última pregunta. What is the letter about? ¿Sobre qué? ¿Acerca de qué es la carta? Es decir, ¿de qué nos habla en líneas generales esa carta? ¿Cómo podríamos resumir en una oración el contenido de esa carta? ¿Okay? O sea, la idea principal, ¿no es cierto? ¿Okay? Dicho de manera sencilla, ¿no? Interesting places, lugares interesantes. Lo menciona, pero al final, como parte de todo el texto, ¿no? Es una idea secundaria, ¿ok? Menciona que en Nueva York también hay lugares interesantes, ¿no? Y menciona algunos museos, galerías o tiendas, ¿no? Entonces, una idea secundaria. Skating in Central Park, ¿no? Esquiar en Central Park, ok, también lo menciona como una actividad más que realiza la gente en Central Park, ¿ok? It's about Canada, ¿es acerca de Canadá? Definitivamente no, ¿ok? Hablaba de que había una prima que era de Canadá, que estaba junto con ella en ese momento, pero no habla de Canadá, definitivamente no. A relaxing day in Central Park, un día de relajo, un día de esparcimiento en Central Park, sí. Esa es la respuesta, porque describe justamente todas las actividades, ¿no? Que se hacen, ¿no? En un fin de semana habitual, muy corriente en Central Park, ¿ok? Esta sería la respuesta, ¿no? Como la idea principal, ¿no? Porque describe las diferentes actividades que hace la gente, incluida su familia, la familia de Sara, en este parque, ¿no? Este parque tan famoso en Nueva York. Reading under a tree, leer bajo un árbol, es una actividad más, ¿no? Como esquiar, etcétera, ¿no? Que hemos visto, que hemos estado leyendo a lo largo de la lectura. Oye, jóvenes, entonces, entender bien los contextos, entender bien lo que se está diciendo mediante el uso correcto de la gramática, identificando al verbo, ¿ok? Porque el verbo, recuerda, es núcleo fundamental de la oración. Si no entiendes al verbo, si no lo identificas, si no conoces sus características gramaticales y de uso, simplemente no vas a entender lo que estás leyendo, ¿no? Muy importante, ¿no? Y
suma justamente a todo esto con el vocabulario también, que es muy importante, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado al momento de comprender y entender lo que se lee. En su plataforma tienen otro texto también, ¿no? A modo de práctica, ¿no? Les recomiendo que lo practiquen, lo lean por favor, ¿ok? Utilizando todo lo que hemos conversado con respecto a este presente continuo, que también está orientado a ese tiempo gramatical, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar en este aspecto, en las lecturas, ¿no? Entender y comprender. Recuerda que siempre es un proceso de aprendizaje. Nunca se aprende de la noche a la mañana. Hay que esforzarse un poquito, hay que tener cierta constancia también con relación a los temas que se está trabajando, ¿no? En una clase más vamos a continuar haciendo más ejercicios y revisando más tiempos gramaticales. Hagan los ejercicios, por favor, estudien, practiquen y lleven a la práctica justamente todo lo que conversamos aquí en esta sesión, ¿no? en este seminario, para que de la mejor forma puedan entender y comprender lo que se está leyendo, ¿no? Y desarrollar de mejor forma sus ejercicios, la comprensión lectora. Muchas gracias, chicos, y continuamos en la siguiente clase.